5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy estoy súper feliz porque creo que en este transitar del podcast he tenido como la enorme dicha y el honor de pronto contactar a personas que admiro y así como solamente en un knock knock y así como decir, hola, soy tu fan, te puedo entrevistar, y de repente hay gente muy maravillosa y muy sencilla y tal y abierta. El año pasado estuvo Gabo Carrillo aquí y demás, que de repente es como de sí, claro, expandamos más estas ideas y demás. Y el día de hoy está aquí conmigo Guillermo Bárcena y me emociona muchísimo que esté aquí porque es una persona que ha tenido unos posts que han sido como muy de mucho impacto. Creo que ahorita platicábamos de todo el experimento social que implicaba que es una persona que se ha posicionado en redes a través de sus frases y de sus ideas, que desde mi punto de vista para el público particularmente mexicano, pues es complejo tener una cuenta que llegue tan lejos cuando solamente lo que hay son ideas, cuando no hay apariencias o estereotipos o caras o tal, y curiosamente habla de estas cosas en sus ideas y están llegando como muy lejos. Entonces me emociona muchísimo, Guillermo, que estés aquí. Bienvenido a Autoterapeate. ¿Cómo estás? Mil gracias por la invitación, Luga. La admiración es mutua. Yo también empecé a seguir lo que compartías y también conecté rápidamente. Y gracias por todo lo que dijiste. No, al contrario. Cuéntanos un poquito de ti, si quieres, desde cómo llegas a estas ideas. Me parece interesante porque entiendo que eres consultor en estrategia, ¿cierto? Por ahí es el Sí, asunto. sí, pues me tengo que remontar un poquito más a mi perfil profesional. Venga. Mi perfil profesional, soy ingeniero mecánico Uh-huh. por profesión, por estudio, y después me fui especializando en estrategia y después una especialización sobre otra especialización de estrategia. Uh-huh. La cosa es que para mí estrategia es esta manera rígida de pensar, ¿no? Donde un proceso te lleva a otro y ese Uh-huh. segundo te lleva a otro, Uh-huh. y esta unión de procesos, esta integración de inteligencias te llevan a una meta superior. Para mí Uh-huh. eso es la estrategia. Uh-huh. Y curiosamente siempre me llamó mucho la atención que como que los estrategas o el departamento de estrategia de una empresa, de un negocio, de cierta manera era como la conciencia del negocio. Uh-huh. Es esta área del negocio en donde tienes que saber un poquito de mercadotecnia, Uh-huh. un poquito de producción para que juntos te imaginas hacia dónde quiere ir la empresa y hacia qué pasos y qué tareas se tienen que cumplir para lograr eso. Entonces, Uh-huh. me gustaba que el estratega fuera como el místico chamán de la empresa, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. El psicólogo de la El empresa. consejero del rey Eh, también, ¿no? sí, esto obviamente, este 20 me está cayendo recientemente, o sea, Claro. porque me contesto yo solito de, ¿habré escogido bien? Y por supuesto que escogí bien, claro, o Uh-huh. sea, esa decisión de irme por ese caminito tan analítico, tan preciso, sobre todo esa palabra para mí es mágica. Es Uh-huh. la inteligencia masculina. Yo creo Uh-huh. que si hay una palabra que le da su esencia, es precisión. Uh-huh. La inteligencia masculina lo que busca es estructurar de tal manera la información que llega a una precisión, a una certeza, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, la ingeniería, la estrategia, toda esta manera de llevar ideas y pensamientos y estructurar información para que finalmente llegues a esta clímax de la pirámide que está aquí arriba, que es Claro. el puntito al que quieres llegar. Pero curiosamente, el día que me graduó de ingeniero, por ejemplo, ese día, al otro día amanezco y me voy a vivir a París un año, Uh-huh. a Europa, ¿no? Y, y me voy a vivir a un lugar donde yo no sé hablar el idioma. Me voy a vivir a un lugar donde realmente, ahorita viéndolo para atrás, fue un escape de ermitaño, porque me estoy yendo a un Uh-huh. lugar que nadie me conoce, no conozco a nadie y no puedo intercambiar palabras. Lo que estoy buscando es una soledad absoluta. Uh-huh. Entonces, Uh-huh. pues es lo que hace el ermitaño, ¿no? Entonces, Uh-huh. mi caminito por el misticismo, por Uh-huh. el ermitañismo, empezó desde siempre. Siempre ha Uh-huh. existido esta dualidad enorme en mí de esta fascinación por la ciencia, por ejemplo, toda la parte científica y otra vez de precisión me Uh-huh. fascina y me enloquece. Pero este año sabático de aquel entonces, que lo he repetido mucho en mi vida, realmente es una conexión completamente con lo opuesto. Uh-huh. Es con la no precisión, es más, con el no saber, con el Uh-huh. soltar la información, con el diluirnos con la totalidad y no controlarla. Y esa, en Claro, pocas palabras, es la esencia femenina, es la esencia de la claro. inteligencia femenina.
en donde nos disolvemos con el todo para convertirnos en el todo. En el otro es, yo controlo tanto la información que yo controlo el todo, ¿no? Y necesitamos la integración de estas dos inteligencias en nuestras vidas. Entonces yo siempre he tenido esta dualidad, en donde arranqué mi carrera por la puerta de la ingeniería y la inteligencia y corporativismo, estrategia, etcétera. Y con ese conocimiento ya brinqué a la parte de emprendeduría y me fui por el lado, por ejemplo, joyería. Le di por el lado de joyería y encontré un nicho de mercado, etcétera. Y después de ahí brinqué al mundo del altruismo. Entonces, yo ya ahorita volteo para atrás en mi camino y lo que realmente estoy haciendo, yo le encuentro mucho placer al volverme experto en un área y luego brinco a otra. Y luego brinco a otra. Entonces voy agarrando como que la esencia de cada una de estas y me sirve mucho. A lo que me trae que desde hace unos como 10 años empecé a, no solo la parte que me atraía del mundo místico, de psicología, de belleza, de arte, toda esta parte el pensamiento femenino, la manera de estructurar el mundo con la mente femenina, la empecé ya a escribir. Ya hace como 8 o 9 años empecé a escribir estos pensamientos, al principio con una cuenta anónima, ahorita estábamos platicando, en donde ni siquiera a propósito no le ponía foto. A propósito, en la descripción de quién era yo, lo dejaba casi que fuera como de computadora. En otras palabras, o sea, que no tuviera un sexo otorgado, sino fuera, que no lea lo que yo estoy pensando sin colgarme toda la estructura que me estás montando de ser mujer o de ser hombre o de tener 20 años o si tengo 80 años o si soy un estudiante de prepa o soy un matemático catedrático con doctorados. Entonces, esa era al principio mi intención un poco romántica de lo que era Gebar Más al principio. Y conforme ha pasado el tiempo, me he ido yendo más por este lado de proyectos de altruismo, etcétera, y dedicarle mucho más tiempo a esto. Y a esto, ¿qué le llamo esto? Yo creo que pensar es lo que me fascina, es dedicarle mucho tiempo a una idea en particular, y darle 1001 vueltas tediosas, pero para llegar a la esencia. Esa palabra yo creo que la repito mucho, pero es llegar a la esencia de un temita muy sencillo, un temita que a todos nos lo tengamos en nuestra vida personal, un tema muy universal, que muchas veces se vuelve cliché. Últimamente he traído esta fascinación. Los clichés muchas veces lo que hacemos es, ay, es cliché, ¿no? El yin yang es un cliché, entonces le hago así despectivamente y no le pongo atención a los clichés. El Cuando cliché tienen tiene una profundidad una profundidad loca. maravillosísima. La belleza de un cliché es que a través de los años y años y años y generaciones, el ser humano fue sintetizando la información de tal grado que te la da en una capsulita que se llama cliché. Pero ese cliché, cuando te clavas y te sientas en la sala y nada más te clavas en ese cliché, te vas a dar cuenta de la profundidad tan profundamente hermosa que tiene ese cliché. Entonces, estoy muy clavado en ese tipo de cositas, esas que si lees superficialmente, yo mismo cuando lo escribo, hay veces que a propósito lo hago para que se oiga más cliché, o sea, para dejar claro que es un cliché lo que estoy diciendo, pero que dentro de ese cliché, si te tomas un minutito y de veras lo piensas, hay una profundidad infinita en sabiduría que te está compartiendo ese dato. Totalmente. Pero bueno, Fíjate ese es que el camino rápido de en qué ando y qué me gusta. está increíble, como que, ¿sabes qué? Que me lo narras y me hace mucho sentido tu cuenta en cómo lo expresas. Hace un rato estaba en una junta con mi hermano y le dije que te iba a entrevistar. Le dije, no ubicas este cuate de los posts, Y me dice, no. Y le digo, tiene una manera de concretar con explicaciones muy exactas cosas muy complejas. Y creo que tiene que ver con esta parte de precisión. Entonces, qué bonito que logras de una manera tan precisa lo que estás buscando, ¿no? Y me pareció curioso porque fíjate que él empieza a ver, mi hermano me dice, a ver, pues déjame estoquear, ¿no? Entonces empieza a scrollear un poco y dice, ¿no? Como de, esta está buena. Y luego de repente otra de, esta, no sé. Y luego se sigue, esta. Y entonces digo, qué curioso, porque las que más le llamaban eran las más rebuscadas. Y siento que cuando empezamos
a demeritar lo mainstream, ¿no? Esta parte Exacto. como de lo que se habla mucho, pues también es demeritar o taparnos los ojos de ver lo evidente que al final de cuentas nos está rindiendo muchas cuentas de lo que vemos, ¿no? El fin de semana estaba en una clase de baile y de repente algo así de que vamos a quitarnos estereotipos porque el príncipe azul no va a venir, y entonces me da risa porque yo digo, puta, si yo siguiera creyendo en el príncipe azul, me queda claro que iría bastante atrasada en lo que yo concibo de mi desarrollo humano. Pero ¿qué conservo? De no el príncipe azul, pero de las historias que me cuento con respecto al amor, ¿no? Entonces es como ese momento en donde se cruza lo que para ti es, eso ya lo sé, o ya conozco el yin yang, o ya conozco que el príncipe azul no existe, o ya conozco que no debo de ser víctima, pero ¿cómo lo profundizo en una experiencia de vida que a final de cuentas me confronta con un montón de cosas? Y creo que de eso hablas tú continuamente, ¿no? De cómo revisar. Yo oigo mucho como de creencias, de patrones, de que al final no vamos a percibir nada que no conozcamos. Entonces, ¿cómo salirnos de eso que conocemos, no? Sí, esa palabra ahorita que dijiste patrones y curiosamente un párrafo anterior dijiste la palabra esencia y yo hace rato te estaba diciendo que varias veces yo estaba repitiendo la palabra esencia y yo lo veo así, por ejemplo, tú tienes una experiencia de vida en donde si la comparas con la mía va a ser muy diferente y vamos a tener muy pocas cosas en común o menos cosas en común. Sin embargo, si tenemos la capacidad de irnos a la esencia, a este núcleo, yo lo veo, me lo imagino de veras, cierro los ojos, me imagino una esfera de inteligencia en donde el centro de la esfera es la esencia. Es como si en un individuo, para mí eso sería el alma, ¿no? Es el punto central de donde emerge la totalidad de lo que estamos hablando. Entonces, cuando yo entiendo tu esencia y yo entiendo mi esencia, la manera de conectar y ver lo que tenemos en común tú y yo se agiganta. Somos uno. Exactamente. Entonces, es este cliché, otra vez, en donde a mí las sintetizo todo, me gusta, por eso la síntesis me fascina. La síntesis me lleva a que poco a poco, gradualmente, me acerco a la esencia de las cosas. La síntesis nos da esa capacidad. Entonces, para imaginar, la síntesis es malísima. Para ahí sí necesitamos la inteligencia femenina de desestructurar información y expandir nuestra imaginación. Claro. Entonces, por eso la inteligencia femenina nos expande la mente para ir más allá de lo que somos, y la inteligencia masculina es que concretiza, sintetiza, integra todo para poder llegar a esta precisión de la que hablamos. Totalmente. ¿Cuál es correcta? Pues las dos son correctas, las dos son necesarias. Innecesarias, exacto. Claro. Entonces, y en el mundo de neurología es esta manera de pensamientos divergentes y pensamientos convergentes. Entonces, te das cuenta que al final, últimamente hay un neurólogo muy famoso que se llama Ian McGilchrist. Ian McGilchrist hizo un libro de hace como 10 años, yo creo, muy polémico en el mundo de la ciencia porque por primera vez revivió, ahora sí científicamente, todos los estudios que se hicieron en los años 60, 70 acerca de la mente femenina y mente masculina y el lado derecho y en aquel entonces llegaban a clichés de cosas como si haces tal y tal cosa es tu mente más femenina y si haces tal y tal cosa, pero estaba muy mal, o sea, estaba mal hecho. Lo que hizo este doctor McGilchrist es que lo volvió a revivir, pero ahora sí científicamente, como una parte del cerebro está específicamente diseñada para este tipo de tareas y la otra mitad del cerebro para unas polarmente opuestas. Entonces, concuerda con todo esto, pero el punto que te quiero llegar a decir es esta síntesis de la inteligencia dual. Si yin yang y te vas por el lado de yin yang, puede ser cursi, totalmente de acuerdo, pero y puede ser como de póster de teenager en su cuarto, de yin yang, pero cuando entiendes el fondo científico, el caminito que más te atraiga, te das cuenta que es una inteligencia dual. Son dos inteligencias, positivo, negativo, masculino, femenino, como le luz, quieras llamar. obscuridad. Sí, A mí me gusta más negativo, más, o sea, positivo, negativo. Es literalmente una polaridad en donde la mente tiene un entendimiento de algo, de lo que sea, y necesita un polo opuesto para usarlo como punto de referencia, para hacer sentido de la realidad.
claro, Entonces, me hace sentido que esa estructura esa manera de estructurar información sea el epicentro de todo, claro, ¿no? Es literalmente la forma en donde se expande de ahí en adelante. Entonces, el entender eso es vital para mí. claro. Además, Perdón, ya vas a decir. creo que, no, tranqui, que creo que tiene que ver con esta paradoja eterna de los polos existen porque el otro polo existe, ¿no? Esta dualidad de Coexisten. son dos partes, una Ujú, parte hace que la otra exista, entonces al final de cuentas ujú. otra vez se vuelven una, ¿no? Porque en el Exacto. yin yang Entonces, es un solo círculo con dos partes, ujú. en donde si no figura uno, no figura el otro. Entonces, seguirlos separando, digo, es para comprender, pero a final de cuentas es parte de un todo. Entonces, pues sí, esta integración de mente masculina, femenina se vuelve pues una necesidad, ¿no? Sí, es más, ahorita si estás parada, si estamos parados en el polo negro Ujú, y estamos viendo hacia adelante, solamente vamos a ver el negro blanco. Todo en la vida lo vamos a ver como negro blanco. Te ujú, tienes que salir y verlo desde arriba para darte cuenta que que son dos, ¿no? Y que el uno, la unidad, está hecha por los dos, realmente es la ujú, integración de las dos. ujú, Entonces, cuando brincamos de esta conciencia dual, de esta inteligencia de ver el mundo dual, y brincas al piso de arriba, y ahora sí ves que es una complementariedad. ujú, Estos que se hicieron, estos polos, donde uno define la ausencia del otro y el otro define la ausencia del otro, y coexisten, en donde ujú, si quitas uno, se eliminan los dos, porque necesita que exista el otro. La inteligencia superior los ve como complementarios. Ya ujú, no son opuestos, o más bien, no solo son opuestos, ahora son complementarios. claro. Y en el átomo, por ejemplo, se vuelve el momento en donde esta fuerza de repulsión y esta fuerza de atracción entre Ujú, el protón y el electrón encuentran una armonía en donde empiezan a orbitar. claro, Y a partir de ahí inicia la vida. claro. Entonces, desde el punto de vista físico de partículas, de materias, hasta la forma en la que las neuronas hacen sus conexiones, parten del mismito punto, de esta integración de una dualidad, de Ujú, encontrar la manera, de encontrar la manera para poder entenderle a la dualidad que estés viendo y verla como complementaria. ujú, Entonces, esta esencia que le logras encontrar a las cosas, también los patrones, ahorita que hablábamos de patrones, los ujú, patrones nos dan eso. Los patrones nos van dejando esta huella de la esencia del comportamiento de cosas. ujú, Entonces, hace poquito escribí de patrones de familia, como ujú, todos, si nos metemos a los archivos de la familia Ballesteros, va a haber ujú, mil y un patrones familiares que se dan en tu hogar, en tu ecosistema, en tu ujú, pecera, de ujú, donde tú creciste. Y si te vienes a los Barcena Mastreta de mi lado, ujú, igualmente. Y cada uno de nuestras familias montó patrones para sobrevivir. ujú, Punto. Y ujú, estos patrones nos sirvieron de una u otra forma. Ahora lo que tenemos que hacer y tengo que hacer, porque es una chamba individual, ujú, es ponerlos, estos patrones sobre la mesa, ujú, prenderles la luz y ahora sí darles cariñito y amor, ver cuáles me sirven, cuáles no me sirven, claro. cuáles ya se dejaron de usar hace 100 años, Ujú, ujú, ¿no? Y ahora sí, conscientemente ver con cuáles conecto y cuáles no, porque de muchos de estos patrones son los mismos que yo repito, por ejemplo, en relaciones íntimas. claro. Hay muchísimos de estos patrones que se repiten subconscientemente en relaciones humanas, no solo Ujú. íntimas. Sí, y creo que en especial en relaciones de pareja, ¿no? Creo que ahí viene muchísimo esta parte de polaridad en esto que dices de se vuelve la unidad a partir probablemente de estos polos en donde pienso, por ejemplo, en piezas de rompecabezas, es decir, porque eres exactamente lo opuesto a mí en Bonamos, pero en Bonamos justo por eso, ¿no? O sea, por esa parte complementaria. Exactamente. Y creo que en la manera que logras integrar todo eso, también vas escogiendo relaciones de una manera distinta, pero lo que es una realidad es que de repente, no sé si te pasa, pero mientras estás en una relación, ya sea de amistad o de pareja y demás, mientras la estás viviendo, tal vez sientes que esta es distinta a las demás, que no estás repitiendo los patrones de antes, ¿no? Hay como ahí una, ¿qué será? Como una fantasía de
ya maduré, ya está pasando, ya Claro. todo, ¿no? En Y de repente, inglés le dicen el pat on the back, ¿no? Que te das una exacto, palmadita en la espalda. así como de creo que ya maduré, ya crecí, ya Ya le aprendí algo. entendí. Y de repente terminas y volteas a ver y dices, híjole, esto tenía más de patrón de lo que me daba cuenta, pero cuando estás sumergido en el ecosistema, pues pierdes, por supuesto, visión panorámica de ello, ¿no? No lo pones realmente sobre la Sí, mesa. eso es padre de las relaciones íntimas. Te van dando, hace poquito había un chiste, ¿no? De que si pudieras alinear todas tus relaciones íntimas, podrías ver claramente tus patrones de comportamiento. Ujú, Y sí ujú, es cierto. O sea, de veras, lo que después de salir de mi relación A, logré tener un entendimiento, ¿no? Cierro este ciclo de inteligencia, ujú, volteo para atrás, proceso información y crezco en inteligencia. Con ujú, esta nueva inteligencia salgo al mercado, conecto con alguien de ese nivel de inteligencia. No voy a ujú, conectar con uno de más alto o más bajo. ujú. Entonces conecto con ese nivel de inteligencia. Ahí estoy en la gloria con ese nivel de inteligencia. Pasan 3, 4, X años, otra vez truena, volteo para atrás y vuelvo a aprender. Entonces Claro, se hacen estos ciclos de aprendizaje donde una relación íntima, de veras, casi sí representa un periodo en donde crecimos de inteligencia, ¿no? claro. Crecimos de estos ciclos de comportamiento donde si ya procesé esta última relación en la que estoy saliendo y ahorita estoy empezando una nueva, no, bueno, como dices tú, ahora sí le entiendo a todo. Claro, sí. Y en este orden de ideas que dices, creo que es muy factible. Yo, como buena promotora de la terapia, creo que conforme vamos Uf, trabajando continuamente en esta parte de autoconocimiento y demás, sí me lo imagino en este esquema perfectamente como lo marcaste, ¿no? O sea, como que aprendo y a partir de ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando veo otros dos patrones, a ver tú cómo los ves, ¿no? Bueno, digamos que vamos a esquematizar tres opciones, a ver tú cómo las ves. Una es como un poquito en ascendente, en acumulo información y decido con respecto a ella. Acumulo información y decido para mi siguiente relación. Y de alguna manera, esta tendencia tendría que marcar que si vamos revisando nuestras relaciones hacia lo previo, eran más silvestres y se volvieron un tanto más conscientes conforme fue pasando el tiempo, sí, ¿no? En ajá, un ajá, tema. sí. Pero veo luego otras dos opciones, que esto se ve muchísimo en constelaciones familiares y en temas de patrones, ¿no? Que es, salgo de una relación en la que, no sé, yo andaba con un tatuado, rock and rollero, motocicleto, bla, 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 ándale, hace cuando no como tú, del tipo, ¿no? Pero que se viera más malote, ¿no? Así. Y entonces salgo de la relación y como no proceso la información conscientemente o desde un lugar también de yo que le di a la relación para entrar en ella, yo digo, los malos son Se los tatuados repite. rock and rolleros, no, y entonces ahora me voy con el Ah, bibliotecario, ¿no? sí, Buen el que odia a los tatuados. el que odia los tatuados, Entonces, si vamos repitiendo estos patrones, pues no está muy difícil. El 1, el 3 y el 5 serán tatuados y rock and rolleros, el 2, el 4, el 6 serán Exacto. tetos y ñoños, ¿no? Porque no hay un aprendizaje real de ti. Hay el malo es el Claro, otro, pero ¿no? y Y la vas nomás belleza es que cambiando. el subconsciente así funciona. La Exacto. naturaleza, Dios, como le quieras llamar, hace eso. Agarra un polo negativo, 1, 3 y 5, y se va al polo positivo, 2, 4 y 6, y ahí Uh -huh, está. uh -huh, Y uh -huh. mientras siga en este círculo inconsciente, va a estar haciendo estos pendulazos. Claro. Pienso te lo pongo como sobre la mesa para decir cómo podríamos en realidad acceder a esta parte de ir pues enriqueciendo nuestra conciencia, más allá que cambiando a este es el bueno, este es el malo. Y pienso en un tercer esquema de pareja en donde, y yo lo veo muchísimo con pacientes, que es, haz de cuenta que todos son cortados con la misma tijera. Ya sabes, como monitos de esos así de que los recortas y Ajá. luego los estiras y todos son igualitos y Claro, todos claro. traen perfil de sociópata o todos traen perfil de, ¿no? De celoso o todos De traen perfil de narcisismo. narcisismo o todos traen perfil de idéntico a mi papá o de idéntico a mí, ¿no? Y son unos Qué loco, patrones ¿eh? que tú lo ves, bueno, me han tocado de verdad que hasta se llaman igual o que se parecen físicamente y yo así, soy la única que lo está notando, ¿no? O sea, Hay un como, elefante en el cuarto. ¿Sí? exacto, ¿qué pasa con eso? Porque pues no siento que hay del todo aprendizaje, ¿no? No sé tú cómo lo veas. A mí se me hace bellísimo, o sea, de verdad se me hace hasta interesante, interesantemente bello, es así como Richard Attenborough viendo las especies en la naturaleza. Sí, claro, Así se siente cuando lo estás contando así, se me hace de veras fascinante, sí, como el claro. ser humano
que realmente lo único que está haciendo el ser humano es que está siguiendo la vocecita, ¿no? La voz que lo guía del inconsciente. La mente inconsciente es la que está piloteando el avión. Y la mente inconsciente, como absolutamente todas las inteligencias de la naturaleza, son circulares. Entonces, la naturaleza sigue este patrón circular, las órbitas de las galaxias siguen un patrón circular, nuestra relación con el Sol es circular, la relación de la Luna con nosotros es circular, las mareas en los mares, estas olas que se pueden graficar, las temporadas del año, absolutamente todo en la naturaleza parte de un punto y vuelve a encontrarse con ese punto. Wow. Lo mismo, esa misma inteligencia crea la mente subconsciente, la mente del humano. Entonces, vamos a regresar a estos patrones, como dices tú, a que se repitan y que se siga repitiendo. ¿Hasta cuándo el inconsciente los va a repetir? Hasta que el consciente diga, a ver, alto, déjame lo analizo, déjame le prendo deja la de luz, dirigir mi vida, ¿no? déjame cuestionar si quiero que vuelva a conectar. Ahora, la conciencia lo que hace es que dice, oye, espérame, tal vez ya no quiero que sea tatuado. Tal vez la conciencia dual lo que va a decir ahora es que no quiero, ahora quiero que no sea tatuado. Pero eso todavía no quiere decir que lo integra. Entonces, ya lo que está diciendo ahí es que está probando el otro polo. Es magnífico, ya. Yo creo que mínimo ya no todos son narcisistas. Ya hay un psicópata por ahí también. Hay uno y uno. Entonces, brinca de uno a otro. Sí. Lo que está haciendo es que está tratando de integrar una dualidad. Entonces, el último, por eso la trinidad de estos tres niveles de conciencia, el tercer nivel de conciencia es cuando ya se integra esta dualidad. Entonces, al principio es esta repetitividad, el segundo piso de la conciencia es ver que hay un dual, ver que el negativo tiene un positivo y que este corresponde con ese. La tercer nivel, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, es cuando se integran los dos, cuando de los dos se hace un solo sistema. Claro. Y ya se integra la dualidad. Pero estaba muy clavado con el tema de patrones, por ejemplo, cómo, y aquí yo creo que tu colmillo me va a servir muchísimo, que estaba muy encantado, yo creo que es la palabra, fascinado, como para poder, como que siempre nos enseñaron a que los patrones los matas, ¿no? Le pones un alto. A eso malo que estás haciendo, le pones un alto y lo terminas. Acabas con él. Entonces es una mentalidad masculina de cómo solucionar problemas, ¿no? Terminas y lo matas. Y la manera en que luchamos con un patrón no es por ese camino, es todo lo contrario, es prendiéndole la luz, es agradeciendo todo lo que sí me dio, claro, ¿no? Que primero lo veo en mí y digo, oye, ¿sabes qué? Yo sí soy ese patrón, yo sí soy el que no solo me atraen narcisos, los atraigo, y no solo, me explico, o sea, yo soy un ecosistema dual. Totalmente. Yo coopero en esta relación 50%, entonces, es en el momento que lo veo en mí, que lo acepto, agradezco lo bueno que me ha dado, y digo, ¿sabes qué? Pero ya no quiero ese desenvolvimiento, ya no quiero ese desenlace, ahora quiero tratar una cosa diferente. Ahí es cuando el patrón se integra. Claro. Entonces, no matamos al patrón, integramos al patrón. Es que ¿sabes qué está cañón de esto que dices? Que se nos olvida que hace un rato en lo que decías, voy a escoger a uno de esa nueva inteligencia, ni superior ni inferior. Se nos olvida que para atraernos con una persona tenemos que ser, yo le digo, del mismo juego de mesa, ¿no? No se van a integrar 100%. La pieza de Jenga con los dados del cubilete, ¿no? O sea... Sí. Bueno, me estás pegándole al clavo. Yo también soy necio de que vas a conectar con el mismo nivel de conciencia que el tuyo. Justo. Expresado de diferente forma. El Dalai Lama y yo, o la Dalai Lama y yo, no me va a voltear a ver a mí la Dalai Lama. No le voy a resultar atractivo ni él a mí, y no tiene que ver solo con una cuestión física ni nada para que se haga una relación, ¿no? O sea, una cosa es un ligue, una cosa pero para que una relación prospere tenemos que ser del mismo juego de mesa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que se vuelve como precioso lo que estás diciendo no es matar el patrón asumiendo que el problema es que sea tatuado o el problema es que sea ñoño. Es cómo yo funciono frente al tatuado, cómo yo funciono frente al ñoño. Entonces, cuando yo empiezo a integrar
lo que no quiero de mí, que según yo me está completando la otra persona, y yo cambio mi manera de gestionarme, naturalmente voy a atraer a otro tipo de persona. Exacto. Que si yo voy por la vida, me pesa esto, pues que voy a encontrar a alguien que diga, yo te lo cargo. Y si un día yo digo, a ver, hoy yo voy a cargarle esto hasta mi casa y me vale gorro que me duela las manos en el camino, pues me voy a encontrar otro tipo de personas o no me voy a encontrar nada en el camino, y eso da Al miedo principio, porque... sí, en el primer escenario hubieras atraído personas fuertes, ¿no? Para que te carguen las bolsas. En el segundo mundo, en la segunda dimensión que describes, que es la misma realidad, pero nomás asumida, o sea, caminada por otro caminito, ahí vas a traer posiblemente personas inteligentes, Claro, porque ya no tienen que ser fuertes, entonces claro. le dedican tiempo a leer y son más inteligentes. Sí, Estoy inventando. es otra carta que Entonces, ofrecen, ¿no? Y fíjate porque que tú estás, pero es porque tú estás ofreciendo otras cartas también. justo, justo, Eso es. justo, justo, Entonces, justo. realmente, como nuestros ojos, esta torre de control por la que vamos caminando por el mundo, solamente ve hacia afuera, pensamos que es lo de afuera lo que cambió. No, mi Exacto. chulo, pues fuiste tú. Tú Totalmente. aprendiste a cargar tus bolsas, atrajiste y eres atractivo ahora para alguien inteligente y tu mundo cambia. Claro. Literalmente estás en la misma realidad, pero caminándolo por otras callecitas. Totalmente. Fíjate que hay una frase que yo, híjole, quien escucha mucho el podcast va a decir que ya me ponga a leer otra cosa. Les juro que sí leo, pero esta frase de verdad es que me falta tatuármela ya nomás para dejar de hablar de ella, pero estoy segura que te va a encantar, que es de Montaigne, que dice, nada de lo humano me es ajeno. Entonces, en la medida que yo esté creyendo que en el otro me completo y en el otro, no, es que lo que el otro tiene, tú también lo tienes, pero no explorado. Entonces, no es matar Totalmente. al patrón, es darte cuenta que tú también lo tienes y que tal vez no es la carta que más has usado, porque a final de cuentas, pues uno va a ser mucho más apto para lo que sea que haya sido lo que ha practicado más. Y si ha practicado más ser víctima y se ha practicado más ser fuerte y se ha practicado más ser inteligente, pues es en donde es más apto, pero el inteligente puede ser sensible y la víctima puede ser protagonista y no, simplemente es como, puta, me siento súper torpe cuando estoy en ese lugar y prefiero quedarme en el papel que ya sé, con el cual ya sé funcionar, ¿no? Y al ego le fascina eso. El ego le Claro. encanta que se mantenga esto que tengo ahorita el siguiente año que esté en el mismo lugar. O sea, no me le muevan. Al ego no le gusta mucho cambiar porque tiene que verse y darse cuenta que tiene cosas que cambiar. Y al ego no le encanta eso. Muy Totalmente de bien, acuerdo. el ego lo que quiere es que la certeza que tengo hoy, entonces eso quiere decir que no quiero cambios. Claro. Sí, quiero Y es estabilidad y es el quiero DNA sentir del ego. seguridad. Totalmente. Oye, Guillermo, ay no, qué delicia Repetitividad. platicar contigo, de verdad, ha sido una cosa hermosa. Te lo juro que tenía meses queriendo plantear el tema de femenino y masculino y bueno, con la sorpresa de que hoy tú lo sacaste orgánicamente y de verdad te lo agradezco con toda mi alma. Me ha encantado. ¿Quieres cerrar con alguna idea, algo que le quieras decir a quienes nos escuchan? Dijiste hace rato, empezaste a decir de lo de la pareja, cuando empezamos una relación, y hace 2 o 3, este fin de semana, estaba platicando con una amiga y bromeando, los dos decíamos de veras, cuando ya estás en una relación seria, debería existir así como cuando voy a comprar un coche nuevo, es un coche usado, perdón, y se lo llevo a mi mecánico de confianza para que le dé una revisadita. Entonces, bromeábamos de que así como, oye, necesitas sacar una licencia y demostrarle a la entidad federativa que sabes manejar, oye, lo mismo debería ser para casarte, para entrar en una Claro. relación seria, debería de existir, oye, Luga, hola, mucho gusto, soy Guillermo, soy nivel 2 o 3 de la psicología mínima del ser humano que Sí, sí, necesita. sí. Tengo licencia para relaciones íntimas nivel 2, güey. Entonces, puta, imagínate una relación íntima en donde ya sabes, otra vez regresamos al tema de los clichés, esto es mi lenguaje del amor. Yo Sí. ya sé clarísimo para mí cómo yo expreso, cómo doy amor y cómo recibo amor. Oye, a ver, tú, Luga, cuéntame cuál es el tuyo. Oye, Claro. yo soy más de un tipo de relaciones ansiosos y yo evitativo. Claro. O sea, hay ciertas 10 conocimientos básicos del mundo de psicología. Es más, Sí. agrégales los 3 signos del zodiaco, solar, Ya. ascendente y de luna. Güey. Listo, Puta, listo. y agarras un perfil del 80% de conocimientos bases y ya mínimo sé de qué estamos hablando. Sé que es una Claro, relación, sé claro. que es, ¿no? Estaría Esta maravilloso. corresponsabilidad. Entonces, bueno,
era esto que hablábamos ahorita de cuando inicia la relación, qué bonito que iniciara con, ¿sabes qué te paso ahora sí mi currículum entero? Tenlo, Claro. esto es lo que sé hablar, estos idiomas Ujú, emotivos los sé comunicar, me sé expresar, claro. etcétera. Pero bueno, incrementaríamos las posibilidades de éxito. Sí, sin duda. Sí, la verdad es que es fuerte todo esto porque también creo yo que probablemente en esta misma escala de conciencia, pues tal vez se van descartando, ¿no? Ciertas personas y entonces hay personas que de entrada dices, ya no entran en el target, ¿no? O sea, ya si tú llegas, y pues imagínate que yo me siento con una persona que me dice, la terapia es una estupidez, híjole, ya, o La sea, cuenta, ya pides la no cuenta. podemos, sí, no, 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 ojalá que Sí. seas muy guapo para que cenemos hoy bien, pero nada más, o sea, fuera Oh, de eso, o no, sea, no, nada. seamos amigos para toda la vida. Claro, claro, pero eso sí tiene que ver como una sintonía divina y creo que tiene que ver mucho con esto que decías al inicio de integrar justo lo masculino y lo femenino, en donde lo femenino creo que cada vez se va a más divergencias, a más teorías, a más libros, a más podcast, a más todo y seguimos y de pronto, pues si en el patriarcado y demás, la mente masculina se forza más a lo concreto, a la chamba, al éxito, al dinero, al ta, ta, ta. Entonces, puta, se está haciendo de pronto mucho más separado, aunque bendito Dios, creo que hay muchos más hombres que están pues integrando sus procesos terapéuticos, ¿no? O sea, no sé de eso, ¿tú Y cómo al lo mismo veas? tiempo, viéndolo como espejo, ahorita que Uh dijiste, -huh, hay muchos más hombres integrando su lado femenino, ¿no? uh -huh, Es más, voy a ir un pasito más para atrás. Se habla mucho de que se ha perdido al hombre de verdad, uh -huh, ¿no? Que la masculinidad va en declive, uh -huh, ¿ok? Si lo vemos desde ese punto de referencia, totalmente de acuerdo. Yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido más hombres feminizados, o sea, me uh refiero -huh, que uh -huh. tienen su parte femenina, Integrada. no solo activa, la tienen integrada, porque la Uh puedes -huh, tener activa, pero independiente como loca. uh -huh, No, que esté integrada a tu masculinidad. Yo creo que nunca en la vida ha existido tanto interés mínimo de hombres. Lo veo en redes y lo uh veo -huh, en gente que se dedica a hacer negocio en retiros de hombres, uh -huh, para integrar su lado femenino, etcétera. Ese mismo crecimiento en hombres feminizados, yo creo que es un espejo del crecimiento reciente de mujeres o este femenino que está uh -huh, integrando su masculino. Estas claro. mujeres exitosas en empresas, Uh estas -huh, mujeres líderes uh -huh, que ya hacen lo mismo que un hombre, etcétera, ¿no? uh -huh, Entonces, que también muchas veces se dice con tristeza cómo la mujer ha ido perdiendo su feminidad. No uh es -huh, cierto, lo único que está sucediendo es que antes teníamos hombres masculinos, mujeres, hembras uh femeninas. -huh, uh -huh, Ahora lo que está pasando es que el macho de este mamífero uh -huh, tiene desarrollada su mente masculina y su mente femenina. Y la claro. hembra también. Sí. Esto quiere decir que la integración se puede hacer de manera individual. Antes Uh yo -huh, necesitaba una hembra femenina para uh hacer -huh, la uh -huh, integración. uh -huh, uh Ahora -huh, la integración es del individuo. claro. Curiosamente se da en la etapa de la humanidad Uh -huh, donde el individuo está más nutrido que nunca jamás en la historia de la humanidad. claro. En billones de años, el poder siempre ha sido del colectivo. Uh -huh, Ahora, por primera vez, el individuo está, esta crisis de egocentrismo que traemos últimamente en las últimas décadas, uh tiene su -huh, lado positivo. uh -huh. Para mí, yo lo veo diferente, yo lo veo como, claro que es una cultura de narcisos y claro que es una cultura de egoístas y las generaciones nuevas solo piensan en ellas, totalmente, ese es el lado oscuro. El lado de luz, Uh -huh, el lado positivo, es que el camino espiritual tiene que ser a través del individuo. uh -huh, Lo que está sucediendo ahorita es que el peso de la iglesia, este ente que necesitamos fuera de nosotros, que fuera nuestro puente conector con la divinidad, uh ya -huh, no, se colapsa. Y uh -huh. ahora el camino espiritual es a través del individuo. Es hacia adentro. Esta enorme brote de egocéntricos, egocéntricos que Uh están -huh, centrados en ellos mismos, uh -huh, uh -huh, ideal. uh -huh. Eso es lo que necesitamos como primer paso para después echarte el clavado a tu espíritu. Claro. Vuélvete egoísta, solo piensa en ti. Ahora ya que estás ahí, y ya, si te quedas ahí, ya perdiste. Pero si le sigues ese caminito, vas a atravesar esta nube de ego, vas a atravesar tu Uh -huh, ego, uh -huh, llegar al lado oscuro de tu ego, para disolver ese ego y tocar tu espiritualidad, tocar tu esencia, claro, tocar tu centro del círculo. Y claro. es por primera vez en la historia de la humanidad
que todos estos individuos, da la casualidad que estamos interconectados. Claro. Que picándole un botón, tú en la Ciudad de México y yo en Cholula, Puebla, estamos platicando dos individuos, ¿no? Entonces, nunca en la historia de la humanidad se había dado este boom de inteligencia masculina, femenina, que se acaban de polarizar los dos y se están integrando como individuos en una búsqueda individual, espiritual, que nunca se había dado en la historia de la humanidad. Entonces, yo sí creo que vienen cosas maravillosas, o sea, Sí. cosas padrísimas. Sí. Cosas, Sí, lo malo, o sea, lo feo, es mucho más evidente que lo bonito y lo positivo. y vende La más. belleza normalmente es muy sutil por cuestiones de sobrevivencia. Lo malo tiene que hacer mucho ruido para que yo ponga atención. Entonces, pero detrás de todo ese reto, yo creo que estamos en este punto de potenciales individualizaciones más grandes de la historia de la humanidad. Ay, qué bonito, me dan ganas de llorar. Qué bonito, porque creo que en esta parte como de integrar la parte, exacto, lo femenino y lo masculino era, se tienen que juntar un hombre con una mujer para integrar lo femenino y lo masculino, pero eran dos personas cojas queriendo caminar juntas. Y ahora, medias naranjas, dos medias naranjas, exacto, ¿no? ahora se reduce el porcentaje masculino, entre comillas, o femenino, entre comillas. ¿Para qué? Para darle cabida al otro, porque hay un 100% de una mente y entonces, Totalmente. pues, para que, si hay una mente que no cabe, ¿no? Pero vamos a pensar que es 90% masculina, pues para que quepa más femenino le tiene que bajar a lo masculino, punto, ¿no? O sea, se tiene que integrar. Y es esta misma, otra vez, paradoja de ahorita lo que decías, que es este transitar hacia el egoísmo, en este ego-yoísmo preferencia o egocentrismo, y a final de cuentas, cuando toques en esa oscuridad, yo lo que pensaba mientras lo narrabas es, eventualmente vas a necesitar conectar hacia afuera. Por supuesto. Y ahí, Va junto, paradójicamente, es la conexión con el otro. O sea, ese profundo egoísmo de irme hacia adentro me invita a final de cuentas a decir, necesito una conversación, necesito un abrazo, contacto, mirado, oxitocina, lo que sea que me pueda generar, verme a través de los 100%. ojos del otro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que, y entre más tengo la capacidad de amar al otro, es un reflejo de la capacidad que tengo de irme, de mi conexión. Entonces, más, mi conexión contigo realmente es un reflejo de mi conexión conmigo. Claro, Y, siempre. ¿no? Yo sé que otra vez regresamos a los clichés iniciales, pero de veras, o sea, no podemos conectar, si yo conecto con mi espíritu, yo logro esta integración de mi mente masculina y femenina, y a través de esa conexión, pues otra vez integro, o más bien veo la integración que ya existe entre mi espíritu y mi cuerpo, y yo logro la integración conmigo. Ese hombre integrado, ese Guillermo integrado, va a interactuar diferente. Claro. Va a ver el exterior ahora como otra dualidad que integrar. Me voy a integrar Totalmente. con el exterior. Totalmente. Ay, qué precioso, qué precioso. Pues me podría quedar, yo Sí, espero le que esto podríamos sea seguir horas y el horas, feliz comienzo de de la vida. una muy feliz amistad, de que Ya, colaboremos de que verdad. sea cada temporada, como otoño, invierno y verano. Me va a encantar, claro que sí. Órale. Por favor, no olviden seguir a Guillermo, es G Bar Más, ¿no? Así en Instagram. ¿Tienes alguna otra cuenta o No, algún otro? Gebar más, todo Gebar más. Qué barbas, maravilloso. Y de verdad les va a fascinar el contenido que tiene. A mí me ayuda muchísimo, me encanta. Y gracias por venir a Autoterapeate. Me fascinó, feliz de la vida y que se repita muy seguido, lugar. Mil gracias. Gracias a ti, Guillermo. Bonita tarde a todos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Ya no estoy bien contenta.